¿Cómo nos afectará la implementación de algoritmos, máquinas superinteligentes y demás nuevas tecnologías? Es algo que todavía no está claro. Sin embargo, científicos y demás pensadores llevan ya mucho tiempo hablando del tema y pensando cómo esto podría afectar a la economía y al mundo laboral. Vamos a verlo. ¡Wow! El profesor del MIT, Erik Brynjolfsson, tiene una visión optimista a la que él llama Atenas digital. Filósofos y expertos en inteligencia artificial acostumbran a utilizar la sociedad griega como analogía cuando reflexionan sobre estos temas. Subrayan que la razón por la cual los ciudadanos de Atenas en la antigüedad disfrutaban de una vida dedicada a las artes, a la reflexión, a los juegos y al deporte, era porque su sociedad estaba formada en gran parte por esclavos, los cuales se encargaban de realizar la mayor parte del trabajo. Brynjolfsson se pregunta ¿por qué no sustituir estos esclavos por robots inteligentes, los cuales se encarguen de hacer todo el trabajo, mientras la gente puede dedicarse a otras actividades, creando así una utopía digital que todos podamos disfrutar? De hecho, robot viene de la palabra robota, que en checo significa literalmente esclavo. El profesor del MIT considera que esta Atenas digital eliminaría el trabajo duro y el estrés de la sociedad moderna, produciendo una abundancia de todo aquello que necesitemos. Para acercarnos progresivamente a esta Atenas digital, cada año deberíamos ir aumentando nuestros ingresos por hora trabajada. De esta forma, la gente que quisiera dedicarse a otras actividades podría ir trabajando cada vez menos. Esto ha ido sucediendo en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70. Aunque había desigualdad salarial, el pastel creció lo suficiente como para que todo el mundo tuviera cada vez una porción más grande. Vale la pena comentar que el análisis del profesor Brynjolfsson no critica la naturaleza de este pastel y de su crecimiento, el cual pasa por el expolio de personas y recursos en otras partes del mundo de forma implacable por parte de los países ricos, y no solo por la mejora de las tecnologías, como parece dar a entender en su análisis de forma ideal. Entonces, algo cambió. El crecimiento económico ha continuado, pero las ganancias de los últimos 4 décadas han ido principalmente a los más ricos, concretamente al 1% más rico, mientras que el 90% de la población ha visto sus ingresos prácticamente estancados. Esta opinión la comparte uno de los líderes intelectuales de Silicon Valley, el experto en tecnología Tim O'Reilly, el cual sigue esta línea en su libro What's the Future and Why It's Up to Us. The future, vamos. Las desigualdades van año tras año en aumento, de tal modo que en 2013, según un informe de Oxfam, la mitad de la población más pobre, 3.600 millones de personas, tenía la misma riqueza que las 8 personas más ricas del mundo. Meritocracia, ya sabes. Brynjolfsson asegura que la inteligencia artificial y la automatización seguirán aumentando cada vez más el tamaño del pastel, pero dice también que no hay ninguna ley económica que haga que este pastel vaya a repartirse entre todos. Yo añadiría que esas leyes de las que habla este experto y que rigen nuestro sistema económico dictan más bien lo contrario. Brynjolfsson nos comenta que desde los sectores políticos de la izquierda afirman que este incremento de la desigualdad se debe a la globalización, a políticas económicas que favorecen este aumento de la desigualdad y también al recorte de los impuestos para los más ricos. El profesor del MIT, por otro lado, considera que la causa principal es otra: la tecnología. Lo argumenta diciendo que, por un lado, al reemplazar viejos trabajos por nuevos que requieren más habilidades, la tecnología ha premiado a gente con estudios frente al resto. Por otro lado, con el incremento de tecnologías cada vez más sofisticadas, el beneficio ha ido a parar cada vez más a los propietarios de las máquinas, a los propietarios e inversores de las compañías. Ahora que muchas cosas son digitales, se puede vender más producto sin emplear a más trabajadores, lo que hace que los ingresos vayan a parar mucho más a los inversores en vez de a los trabajadores. Por último, Brynjolfsson y sus compañeros del MIT señalan que la economía digital, como ellos la llaman, tiende a beneficiar mucho más a las superestrellas que a cualquier otro. Estrellas de cine como Matt Damon, escritores como J.K. Rowling o deportistas como Cristiano Ronaldo tienen unos ingresos sin precedentes en sus respectivos campos debido a la digitalización, dice este experto, lo cual resulta en un aumento de la desigualdad. Pero, en la era de la inteligencia artificial,
¿Qué pueden hacer los trabajadores para maximizar su éxito en el mercado de trabajo? La respuesta pasa, según informes de la Universidad de Oxford, por dedicarse a actividades que requieran interactuar con personas y utilizar inteligencia social o emocional, impliquen creatividad y ser resolutivo, proponiendo soluciones inteligentes, o que requieran trabajar en un entorno impredecible. En muchos sectores hay trabajos con estas características que conviven con otros que sí pueden ser realizados por inteligencias artificiales. Por ejemplo, en medicina, uno puede verse desplazado por Watson, de IBM, el cual analiza imágenes médicas. En el sector financiero, aquel que trabaja aplicando algoritmos a datos puede verse desplazado con facilidad en un futuro cercano. No es adecuado hablar de sectores enteros, sino más bien de la actividad concreta y de sus características. Básicamente, las actividades repetitivas y estructuradas corren más peligro de verse desplazadas, sea cual sea el sector que las albergue. Pero más interesante es qué pueden hacer los gobiernos para evitar que gran parte de la población se vea desplazada en los escenarios que la sociedad moderna puede depararnos. Algunos expertos entran a la discusión sobre este tema con un punto de vista optimista. Según ellos, las personas que realicen trabajos que pueden hacer las máquinas serán reposicionados a nuevos y mejores empleos. Comparan la situación con la revolución industrial. Estos optimistas creen que si la gente con trabajos mecánicos fue reposicionada a mejores trabajos, habrá un boom de trabajos creativos y además habrá trabajos en nuevas tecnologías que aún son inimaginables para nosotros. Aún así, yo soy partidario de la opinión que dice que, aunque surgirán trabajos de este tipo inevitablemente, jamás podrán absorber todo el volumen de trabajos desplazados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. La automatización y la implementación de nuevas tecnologías ahorra o quita trabajo. Ese es uno de los principales motivos por las que la desarrollamos, aparte de para realizar las tareas de forma más eficaz. Yo creo que, aunque os parezca raro, no es tan importante a la hora de pensar todo esto si desaparecerán o no desaparecerán gran cantidad de trabajos. Me explico. Si finalmente en las próximas décadas aparecen nuevos trabajos que suplen los automatizados, perfecto. El tema no es discutir si ocurrirá esto o lo otro. En lo que todos estamos de acuerdo, incluso los más optimistas, es que esta es una posibilidad real. Es muy posible que desaparezcan gran cantidad de trabajos en el próximo siglo. Y por lo tanto hay que pensar soluciones. Si luego resulta que nunca llegamos a enfrentarnos a este tema, pues mejor, nos habremos preparado para nada. No es tan grave. Lo problemático sería si se da el escenario en el que gran cantidad de la población va perdiendo progresivamente sus empleos y no se han planteado soluciones a este problema. Hay una fábula muy chula con la que ilustran su opinión sobre este tema tanto Max Tegmark en su libro Life 3.0 como Nick Bostrom en su libro Superintelligence. Tegmark dice que ha tomado prestada esta historia del libro Farewell to Arms, de Gregory Clark, el cual no conozco, la verdad. Esta historia compara nuestra situación actual y futura con la de nuestros amigos equinos. En este ejemplo se plantea esta idea optimista aplicada a la población de caballos en Estados Unidos después de la popularización del automóvil. La historia se sitúa en el año 1900, en Estados Unidos, y trata de dos caballos que reflexionan sobre su futuro. Uno de ellos está preocupado por el desempleo tecnológico a raíz de la invención del motor de combustión interna, y el otro le replica que, en el pasado, sus ancestros dijeron lo mismo cuando aparecieron las máquinas de vapor y sin embargo prosperaron, teniendo más trabajo que nunca y de mayor calidad. Siempre ha ocurrido así, con la rueda, el arado. La realidad fue que esos trabajos nunca llegaron. La población equina estadounidense colapsó en la cifra de 26 millones en 1915 y se redujo a solo 3 millones entre esa fecha y 1960. Los caballos que ya no eran necesarios fueron sacrificados y no fueron reemplazados por otros. Sin embargo, dice Tegmark, la población equina se ha triplicado desde entonces. Hay asociaciones que los protegen y hay gente que los cuida por ocio, deporte o por compañía. ¿Podría pasar algo en cierto modo análogo con los humanos? ¿Podría gran parte de la población ser mantenida sin que su fuerza productiva sea necesaria para la sociedad? La opinión general de los expertos es que no solo se puede, sino que es un imperativo moral hacerlo en el futuro. Como dice Brynjolfsson, si con la generación de toda esta nueva riqueza no somos capaces de prevenir el empobrecimiento de la mitad de la población, ¡qué vergüenza para nosotros! Hay varias propuestas para repartir el pastel fruto del progreso tecnológico. La más elemental sería la de la renta mínima, un sueldo sin ningún requisito que según unas versiones sería para los que lo necesiten y según otras para el total de la población. Algunos critican esta propuesta por el hecho de desincentivar el trabajo, pero este argumento no sería válido en un futuro en el que hay una gran carencia de ofertas de empleo. Otras opciones son dar a la gente todo lo que necesite de forma gratuita
o emplear a personas en vez de a robots aunque no sea necesario. También señala Techmark que ya hay muchas cosas que los avances tecnológicos nos dan de forma gratuita sin la intervención del gobierno, como por ejemplo enciclopedias, comunicación, videollamadas gratuitas, etc. Además, añadiría que hay un montón de tecnologías muy avanzadas, como programas complejos, sensores y un largo etcétera, a un precio asequible o incluso gratuitos para que la gente haga uso de ellos en sus proyectos y en su vida cotidiana. Aún así, si bien es algo muy positivo que la gente con pocos recursos pueda acceder a conocimiento, cultura, comunicación y tenga la posibilidad de crear negocios e innovaciones contando con tecnologías avanzadas, los bienes más necesarios y elementales, como la comida, la vivienda o incluso la sanidad en muchos lugares, no parecen ir en camino de ser accesibles para todos, ya sean ricos o pobres, ya sean personas con un gran talento, capaces de salir adelante en el mundo moderno en que vivimos, o personas con poco talento o con talentos poco lucrativos. Con el progreso de la tecnología, es más bien lo accesorio, habitualmente aquello que se torna inmaterial como software, etc., lo que se democratiza gracias a la era digital. Si algún día las máquinas pueden producir todos los bienes y servicios que necesitamos, sería muy fácil enriquecer a toda la población. Sin embargo, de esto no se desprende que vaya a suceder. De hecho, hoy en día se discute si es siquiera deseable que esto pase. Desde mi punto de vista, y como ya dicen muchos expertos, en un futuro en el que las máquinas se encargan de todas las tareas, la alternativa sería terrible. Hablamos de que o se reparte la riqueza o veremos barrios de chabolas a orillas de cada ciudad, sobreviviendo de los restos de la sociedad consumista que no se haya visto desplazada, como ya ocurre en muchas ciudades, desgraciadamente. Veríamos gente ocupando terrenos en el campo, viviendo al margen de la sociedad y buscándose la vida como pudieran, básicamente. Congratulations, guys! Otro punto importante que suele salir cuando se hablan de estos temas es el del propósito. El propósito y la realización personal son cosas que esgrimen algunos para rechazar las rentas mínimas y otros tipos de repartición de la riqueza, habitualmente con intereses ocultos. La verdad es que es una excusa bastante regulera, ya que si no hay oferta de trabajo, vas a estar sin propósito igualmente, y además arruinado. Aún así, lo cierto es que es un tema controvertido que no cabe dejar de lado, ya que, como decía Voltaire, el trabajo mantiene a raya tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Pero bueno, de momento el tema del propósito en una sociedad hipertecnificada lo dejaremos para otro vídeo. Siguiendo en el ámbito laboral, me gustaría explicaros brevemente la opinión que tiene de todo esto el experto en tecnología Tim O'Reilly, del que ya hemos dicho algo en este vídeo. Su opinión es bastante original. Yo personalmente no la comparto y además es diferente a todas las que hemos visto hasta ahora. Él, en su libro WTF, del que ya hemos hablado antes, y siguiendo una reflexión en torno al trabajo del economista John Maynard Keynes, que es muy famoso, explica por qué no cree que nos vayamos a quedar sin trabajos en el futuro. O'Reilly considera que cuando una sociedad vive un gran cambio, como el de una revolución industrial o tecnológica, tarda un tiempo en adaptarse, y es entonces cuando vive un progreso consolidado. Según él, los trabajos que pasan a ser automatizados se convierten en desempleo solo en un primer momento, en lo que él llama fase temporal de desajuste. Más tarde, el sistema se adapta, creando nuevos empleos para las necesidades que aún están por cubrir. Para O'Reilly siempre hay trabajo que hacer, siempre hay actividades que pueden mejorar la vida de nuestra sociedad. Pone como ejemplo el cuidado, los servicios humanos de unas personas a otras, la educación de los más jóvenes y, sobre todo, la lucha contra la destrucción del planeta. Para este autor, el cambio climático es la Segunda Guerra Mundial de nuestra generación. Es el gran reto al que tendremos que enfrentarnos para salir adelante como civilización. O si no, tendremos que sufrir las consecuencias. Lo cual, se podría añadir, ya hace parte de la población que se ve desplazada por los procesos del cambio climático o que ve comprometido su sustento. Listen, Barnaby. Como veis, hay diferentes opiniones. Algunos piensan que la sociedad se adaptará y que no habrá ningún paro masivo ni nada parecido, y otros creen que esto es inevitable a medida que la automatización vaya progresando. Desde mi punto de vista, parece claro que las nuevas tecnologías y en su máxima expresión las inteligencias artificiales no repercuten tan bien como podrían en la sociedad, y esta tendencia irá a más a medida que éstas se desarrollen. Supongamos que podemos crear una inteligencia artificial que supla el trabajo de un camarero, por poner un ejemplo, de una forma bastante eficiente y con un coste razonable como para que el dueño de un restaurante
se haga con ella en lugar de contratar a un ser humano. En el mundo en el que vivimos, si se fueran multiplicando, y de hecho ya lo hacen, este tipo de dinámicas en el mundo laboral, ¿qué sucedería? Cada vez más gente se vería desplazada por inteligencias artificiales. El precio de algunos productos y servicios se vería abaratado, lo que repercutiría en un mayor poder adquisitivo para los que no han sido desplazados. Y, sin duda, en un mayor lucro para los propietarios de las máquinas, que reducirían gastos. No obstante, las diferencias entre ricos y pobres, la exclusión social y la marginalidad se vería aumentada de una forma dramática. Resumiendo, si decidimos que no queremos hacer todas esas tareas que pueden hacer las máquinas, como está claro que hemos hecho, ya que al fin y al cabo somos mamíferos y somos muy vagos, debemos no solo dedicar esfuerzos a la mejora tecnológica, sino prestar también atención a nuestra realidad política, social y ética y luchar por cambiarla, para que la inteligencia artificial resulte en un progreso humano en todos los ámbitos, para que no termine en el lucro de unos pocos y el desempleo y la marginalidad para gran parte de la población. Esto ha sido todo. Intentaré no tardar mucho en hacer un vídeo sobre el propósito y la realización personal en una sociedad hipotética futura en la que no es necesario trabajar, pero antes cambiaré un poco de tema, dejaré lo de la inteligencia artificial y haré algún otro vídeo sobre otros temas. Y bueno, desde que subí el último vídeo, que la verdad es que ya hace un montón, se ha suscrito un montón de gente, somos el triple, aunque seguimos siendo poquitos, así que muchas gracias a todos y nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes compartirlo, darle like o dejar un comentario para que lo sepa y ya sabes, pienso, luego estoy suscrito al canal. Nos vemos.